Bienvenidos a un nuevo episodio de Contra TIC, el podcast de Impacto TIC en el que hablamos sobre tecnología, innovación y ciencia en Colombia y el mundo. Sin embargo, y de pronto no todos lo sepan, en Impacto TIC también tenemos un espacio muy importante para los temas ambientales. De ahí que contemos con un micrositio enfocado en el tema que se llama Impacto Eco, en el que hablamos sobre sostenibilidad, reciclaje y medio ambiente. Pero allí también hablamos sobre cómo la tecnología está influyendo como una herramienta clave en el tema ambiental. Este espacio es administrado por Daniela Jaramillo y Juan Suárez, dos ecólogos y amantes de este tema. Precisamente para hablar de un tema súper clave como la transición energética, en este episodio nos acompaña Juan Suárez. Como les decía, él es ecólogo de profesión y también es miembro de Impacto Eco y coordinador de Impacto TIC. Hola Juan, un gusto tenerte en Contratic. Hola Laura, hola Giovanni y hola a todos los que nos están viendo y escuchando en este momento. Muy chévere estar en este espacio, como lo mencionaba Laura, bueno, en este momento hay un poco de representación de Impacto Eco, que también como ya había hecho muy bien la introducción Laura, pues es un micrositio en donde buscamos hablar de temas medioambientales ligados a la tecnología, a la innovación y pues a tanta tecnología nueva que se está moviendo alrededor y que pues bueno, va muy ligado al tema que vamos a estar hablando hoy con nuestro super invitado Giovanni Paolo. Juan, no sé si quieras contarnos un poco cómo fue que surgió Impacto Eco y cuál es como la dinámica de este micrositio que obviamente encuentran en nuestro sitio web impactotic.com. Sí, un poco lo que nace o de donde nace Impacto Eco, pues bueno, es de esas ganas de hablar de medio ambiente y dentro de esas TIC, en la C de ciencia, pues podemos entrar mucho con, con estos temas que son tan relevantes actualmente y ligándolo pues más a todas las temáticas que normalmente mueve Impacto TIC, pues ligándolo a todos los temas de innovación, de nuevas tecnologías que se tienen ligadas al reciclaje, a la transición energética, a tantas alternativas nuevas que están surgiendo en estos temas que son pues tan tratados actualmente y que están en boca de tantas personas, pues surge esa necesidad de hablar y traer expertos, invitados, cubrir eventos varios relacionados con el tema y estar, pues digamos que generando contenidos constantemente alrededor del medio ambiente y su vinculación con la tecnología y la innovación que surge ahora tanto. Súper, sí. Y bueno, como les decía, este espacio Impacto Eco está administrado por Daniela Jaramillo. Ella, desafortunadamente, por temas laborales no nos pudo acompañar, pero yo creo que ya varios la han visto en algunos contenidos que hemos sacado en redes sociales sobre temas ambientales, entonces para que ya lo sigan. Bueno, ahora sí vamos a entrar en el tema que, como les decía, es sobre la transición energética y creo que todos en medios de comunicación y también escuchando al gobierno actual, pues hemos escuchado un poco de la transición energética, pero de pronto, aunque es un tema muy común ahorita en la agenda política del país y a nivel mundial, pues sí es importante un poco entender de qué se trata y por qué precisamente para Colombia es tan importante hacer ese cambio hacia las energías renovables. Antes de empezar y hablar con nuestro experto en este tema, quiero hablarles un poco sobre esto. Sabemos que Colombia es uno de los países más diversos del mundo y alberga ecosistemas únicos y frágiles, como tenemos la Amazonía y los páramos. Y de ahí la importancia de que haya una transición hacia fuentes de energía más limpias y bajas en carbono que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético y mitigar los impactos del cambio climático en estos ecosistemas. Pues como sabemos, Colombia está ubicado en una zona estratégica en el que obviamente le afecta directamente todo lo que es el cambio climático. Por eso, el gobierno y sectores independientes hablan mucho sobre la importancia de generar energías renovables que contribuyan a la conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente en Colombia. Actualmente, Colombia consume cada año unos 70.000 megavatios de energía y espera, según con esta demanda, que esta cifra tenga un incremento del 2% anual en la próxima década, según cifras del Ministerio de Energía en Colombia. Ante este creciente consumo de energía y la necesidad de una producción más limpia y menos contaminante, el país propone generar en los próximos 4 años 2.250 megavatios
de energías renovables o no convencionales. En el anterior o en el actual plan de desarrollo presentado por el presidente Gustavo Petro y por su gobierno, ellos tienen como unas políticas que se basan en 5 ejes fundamentales, que están como mayor inversión en energías limpias, la sustitución progresiva de la demanda de combustibles fósiles, una mayor eficiencia energética, la revisión y eventual flexibilización de la regulación para que permita acelerar las energías limpias y la reindustrialización de la economía colombiana. Entonces, como vemos, es como una prioridad para el gobierno colombiano y también en general para América Latina y el mundo. Y ya para darle la introducción a nuestro invitado y para que todo esto que les acabo de decir nos lo dé como más específico y nos dé como un resumen más claro para los ciudadanos de AP y para todas las personas que hemos escuchado sobre el tema transición energética. Tenemos como invitado a Giovanni Pavón. Él es ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes con maestría en energía renovable de la Universidad de Oldenburg en Alemania. Él ha trabajado en ingeniería de plantas hidroeléctricas y como ingeniero de producción de empresas fabricantes de turbinas eólicas en Europa. Desde 2014 ha trabajado en Colombia en la generación de políticas de cambio climático desde el Ministerio de Ambiente y en el desarrollo de proyectos eólicos y solares desde el sector privado. Actualmente, él es director de energía del Centro de Pensamiento Transforma, en donde trabaja con temas de transición energética. Bienvenido, Giovanni, un placer tenerte en Contratica. Bueno, muy buenos días a Laura y a Juan. Muchísimo gusto y muy complacido de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, pues este es un tema súper clave y pues según tu hoja de vida y tu experiencia creo que nos vas a resolver varias dudas que tenemos aquí en el podcast y que también yo creo que los ciudadanos en general tenemos. No sé, Juan, si quieras empezar con tus preguntas. Bueno, sí, yo creo que aprovechando pues el super invitado que tenemos el día de hoy, yo creo que es bueno para la gente que nos está escuchando empezar pues por qué es la transición energética y por qué es tan importante, Giovanni. Sí, yo creo que lo primero es aclarar también como ciertos conceptos, ¿no? O sea, en general, muchos nos imaginamos que la transición energética es un tema nuevo y realmente no lo es. Desde que el hombre descubrió el fuego hace 1,5 millones de años o lo comenzó a domar, realmente hemos venido trasegando a lo largo de nuestra historia por diferentes transiciones energéticas, que al final es como en diferentes sectores como podemos ir cambiando o mejorando la forma en que consumimos energía. Y como ustedes bien saben, hasta el día de hoy nosotros seguimos utilizando el fuego y la leña para muchos usos, incluso pues en nuestro país y en la región. Principalmente lo que tiene que ver con cocción y con algo de calefacción. La transición energética en general a nivel histórico, digamos, las primeras transiciones energéticas importantes se dieron, por ejemplo, en el sector de los barcos, cuando el primero que movió, digamos, estos barcos pues fue la fuerza humana, ¿no? A través de los remos, después a través del viento y la creación de las velas pudimos llegar a tener esos barcos que navegaran grandes distancias hasta los barcos de España que llegaron aquí a América. Después, hace unos 2 o 3 siglos, comenzamos a a tener barcos que tuvieran carbón como una fuente nueva, digamos, de energía. Y del carbón, hace 1,5 siglos más o menos, se pasó al petróleo. Y desde el petróleo, digamos, ha sido como la fuente principal que han tenido los barcos hasta el día de hoy. Entonces, como pueden ver, ese es un ejemplo de transición energética que tenemos a nivel mundial, en el que dependiendo de las condiciones sociales, culturales, político-estratégicas también, pues se dieron diferentes cambios que llevaron a esos cambios al final de la energía o del medio o de la forma en que consumimos la energía. Hoy en día tenemos una razón específica para hacer o para pensar en una nueva transición energética y es el cambio climático, ¿no? El cambio climático en general es el que está empujando este nuevo cambio y es el que está demandando
que la humanidad comience a pensar en alejarse de los combustibles fósiles para poder reducir esta huella de carbono y este presupuesto de carbono que ya está llegando pues al límite y que nos va a empujar a un aumento de la temperatura con respecto a los niveles preindustriales de más de 1.5 grados, que es lo que el Acuerdo de París está en principio diciendo que no debería suceder, ¿no? Pero parece que todas las predicciones y todas las proyecciones nos están empujando a ir a un nivel más alto del 1.5 grados, lo cual tendría unas consecuencias en principio desastrosas para la humanidad. Súper. Me gustaría que habláramos específicamente de Colombia, de lo que tú dices. Obviamente, ahorita dependemos mucho de los combustibles fósiles. Me gustaría que habláramos cómo es actualmente, digamos, el tema de energía en Colombia. Obviamente decimos, no, que la transición energética, pero ¿por qué se da y cómo funciona actualmente ese sistema en Colombia? Hemos escuchado noticias cuando el presidente dice, no, hay que poco sustituir el tema del petróleo, el carbón, pero eso ha generado como un poco de estrés en la gente. Dice, no, eso no se puede hacer, eso es catastrófico, el petróleo sigue siendo importante, ¿cómo es que el presidente va a decir eso? Y pues siento que a veces también los medios lo hacen como si fuera el fin del mundo. Hablemos un poco de eso y por qué el hacer esa transición energética tampoco es como el fin del mundo y que vayamos a, digamos, la economía de nuestro país se vaya a ver afectada. Sí, en efecto, yo creo que eso es como lo primero, ¿no? La intención también es tratar como de mirar estos diferentes como conceptos que tenemos. Lo primero es que transición energética significa todo, o sea, la electricidad que consumimos en nuestra casa es una parte de esa transición, de esa matriz energética que tenemos hoy en el país, ¿no? Pero la gasolina que le echamos al carro, el carbón que utiliza la industria, todo eso conforman los diferentes energéticos que conforman la matriz energética, ¿sí? Entonces estamos hablando de gas, petróleo, todos los combustibles, derivados del petróleo, la electricidad, la leña, o sea, todos esos combustibles en general son los que consumimos en nuestra matriz y son los que en casi que el 50% o el 60% que tenemos hoy en nuestro país conforman la matriz energética, es decir, cerca del 60%, 65% de los combustibles que consumimos hoy en el país son fósiles, ¿no? Claro, cuando uno mira el pedacito de la electricidad, entonces en esa electricidad sí somos, digamos, mucho más limpios y casi que el 65% de esa electricidad está producida, casi que el 70% de esa electricidad está producida por energía renovable, energía hidráulica, de las grandes hidráulicas que tenemos en el país. Entonces es importante primero diferenciar esos dos conceptos, energía y electricidad. Electricidad hace parte de la torta grande, digamos, de energía. Eso es lo primero. Lo segundo también hablar de qué tantas transiciones tenemos que realizar en el país y por qué la gente se pone un poco nerviosa cuando hablamos de transición energética. Colombia, por ser un exportador neto de combustibles fósiles, de energía, es un país que se enfrenta a un doble reto, la transición energética y la transición económica. O sea, nosotros como país exportador tendríamos que encontrar fuentes alternativas económicas durante los próximos 15 o 20 años para poder reemplazar las ganancias que obtenemos hoy en día por cuenta de la exportación principalmente de carbón y de petróleo, que son nuestros dos grandes productos de exportación hoy en día. La apuesta un poco del gobierno actual es tratar de generar esos cambios para que, seguramente no en este gobierno, porque sería prácticamente imposible, pero sí en 2 o 3 gobiernos, digamos, más adelante, podamos llegar a tener esas bases para reducir al máximo esa dependencia económica de los combustibles fósiles. Eso es la primera parte, que es muy importante diferenciarla porque es lo que a la gente la pone, digamos, un poco nerviosa con estos cambios que definitivamente son y tienen que ser en general bastante grandes. El otro lado es cómo vamos a cambiar nosotros nuestra matriz interna energética para poder realizar estos cambios y que dejemos de consumir ese 65% de energía fósil que tenemos hoy. Entonces, el doble reto significa generar nuevas fuentes de
ingresos para el país, por un lado, cambiando estas exportaciones fósiles, y por el otro lado, también tratando de generar nuevas opciones para consumir menos energía fósil por el otro lado, ¿no? Entonces es un doble reto que difícilmente se va a dar en el corto plazo. Para esto necesitamos definitivamente generar nuevos conocimientos en el país, capacidades y pues obviamente tener una gran cantidad de dinero para poder, y de financiamiento para poder llegar a tener esa nueva matriz, o sea ese nuevo estadio en una década o década y media más o menos, que es lo que se pretendería en principio, que es lo que nos está pidiendo la ciencia también, ¿no? Porque si no llegamos a hacer esos cambios dentro de esos 15 o 20 años próximos, vamos a tener serias dificultades también para poder regresarnos o no superar ese límite que hablaba al principio del 1.5 grados centígrados. Excelente puntos esos que mencionas, Giovanni, y es que, pues claro, no es, digamos que no es tan soplar y hacer botellas como que se dé muy rápido este proceso, sino que es algo, pues que tiene que estructurarse muy bien, ¿no? Que tiene que tener unas excelentes bases para pues llegar a buen puerto. Ahí también a mí me surge una pregunta, Giovanni, para que nos comentes qué oportunidades o qué puntos claves tiene Colombia para desarrollar esta transición, y de pronto pues algo que también se habla mucho es llegar a liderar un poco esta transición energética dentro de nuestra región. Un poco, ¿cómo tú ves ese tema? Colombia tiene todas las oportunidades. Realmente nosotros lo que necesitamos es tener planes a futuro, que se respeten, sin importar qué gobierno llegue después o lleguen después, ¿no? Y Colombia se caracteriza por no tener planes a largo plazo, ¿no? Entonces, y esto es un reto que requiere un compromiso político a nivel nacional de largo aliento, ¿no? Entonces, lo menciono, lo voy a mencionar varias veces, pero si nosotros no somos capaces de ponernos de acuerdo en lo esencial para poder superar, digamos, esta crisis, va a ser muy difícil, ¿no? O sea, no podemos esperar que a gobierno vayamos cambiando la visión. Pues claro, cada gobernante le podrá dar un nuevo tinte, un nuevo enfoque quizás, pero la meta final tiene que ser la misma. Entonces yo creo que Colombia tiene todo para poder llegar a ser digamos, un referente en la región. Hay otros países que son mucho más dependientes, digamos, del petróleo, que son más grandes, que tienen una economía mucho mayor y que está dedicada en cierta forma también a los combustibles fósiles, caso México, Brasil, incluso Argentina, en donde también son países que se enfrentan a este doble reto y que todavía están como Colombia, digamos, también pues estamos también iniciando a pensar cómo lo podemos hacer. O sea, yo creo que lo primero es la unión latinoamericana en este tema que tanto se ha trillado en estas décadas pasadas. Es una nueva oportunidad para que logremos tratar de conjurar algunos compromisos en conjunto en la región, de tal manera que podamos llegar a decir, bueno, listo, tenemos esta cantidad de reservas en general en petróleo. El petróleo va a tener una reducción en su demanda significativa en los próximos años. La gente siempre ataca un poco el tema de la transición energética diciendo que el petróleo se va a seguir utilizando. Seguramente sí, pero no como hoy, ¿no? Es muy importante entender que definitivamente el petróleo va a tener una reducción en su demanda, y esos son, digamos, no son datos míos. El director de la Agencia Internacional de Energía, en general, todas las predicciones de las grandes agencias que se hacen todos los años y que salen durante todo el año, están prediciendo eso. El petróleo va a tener un decaimiento en su demanda en los próximos años. Colombia participa muy poco en aportar, digamos, a esta oferta mundial. El mundo se consume 100 millones de barriles de petróleo diarios y Colombia aporta 750.000, aproximadamente 750.000 barriles diarios a ese consumo mundial. Si los carros eléctricos, solo por hablar de tecnología, si los carros eléctricos llegan a entrar con la vigencia o con la fuerza que se espera de aquí al 2030,
y que viene en un proceso de aceleración muy grande, la demanda se va a reducir en cerca de un 5%. Eso quiere decir que 5 millones de barriles diarios se van a dejar de consumir en los próximos 7 años. Esto es ya, antes del 2030. Eso significa que países como Colombia, que tienen un mercado relativamente pequeño en esto, van a dejar de aportar, digamos, a esto. No voy a decir que nadie le va a comprar a Colombia, eso nadie lo puede saber. Eso depende muchísimo, obviamente, del precio que se oferte a nivel internacional, del crudo que producimos hoy en día, pero en general no somos los países más baratos para producir el crudo, ¿no? Y eso significa que no vamos a ser los primeros, no vamos a ser los últimos en la lista en salir, digamos, de esta lista de compras que los países, digamos, están esperando comprar. Entonces, si la demanda se va a comenzar a reducir, nosotros tenemos que comenzar a pensar en unos cambios a nivel económico muy importantes en el país, que eran los que mencionaba al principio. Entonces, para hablar de las oportunidades, eso por un lado, tenemos la oportunidad de cambiar nuestra matriz económica y lo tenemos que hacer porque si no, las fuerzas del mercado internacional nos van a obligar a hacerlo. Y eso es trágico y ya vimos qué pasó en el 2020 cuando una mina en el Cesar tuvo que cerrar por cuestiones de falta de mercado, que es, digamos, es como un piloto de lo que puede llegar a pasar a nivel mundial con el petróleo. A nivel de oportunidades también tenemos energía renovable. El país está, digamos, con una gran cantidad de recursos. Tenemos infraestructura cerca de la demanda. Tenemos buen recurso solar en principio. También tenemos recurso eólico en La Guajira. Y el país podría generar una inmensa cantidad de energía renovable a partir de este gran recurso que tenemos desde la zona andina, digamos, desde la sabana de Bogotá hasta la parte, obviamente, norte en la costa atlántica. Entonces, en el país, desde hace 4 o 5 años, existe un apetito muy grande por generar energía renovable y eso lo vemos en qué tan grande es el mercado y qué tantos proyectos. Entonces, existe, sí, una gran intención de poder avanzar en esta entrada de renovables y por un lado, por el lado de la matriz energética y por el otro lado, dejar un poco de lado también las exportaciones de carbón y de petróleo que hoy todo el mundo dice, bueno, yo cómo voy a hacer, cómo va a hacer Colombia para para sustituir estas ganancias. Es un tema que tenemos que sentarnos a pensar definitivamente, ¿no? Y bueno, la intención es que este gobierno que está muy interesado en eso nos puede dejar las bases de cómo económicamente podemos llegar a cumplir esos objetivos. Hablando precisamente de esas oportunidades y me gustaría hablar un poco desde el punto de vista del ciudadano. Muchas veces decimos, no, que el gobierno está haciendo tales proyectos, que el gobierno dijo esto, pero creo que esta transición, como tú dices, es como tiene que ir en todos los sectores económicos y también sociales. El Sí. sustituir estos combustibles fósiles pues da cabida a la energía eólica, a la energía solar. Entonces me gustaría hablar un poco de pronto de regiones como la Guajira, la Amazonía, que de pronto siempre como que se ven apartadas, pero creo que ellos tienen un papel fundamental también para que lleguemos a esa transición. Entonces me gustaría hablar de esas oportunidades que hay para esas regiones y para el ciudadano de a pie, digamos yo como Laura Suárez, cómo puedo también contribuir un poco a esa transición y no solo centrarse en lo que dicen los gobiernos y en que si este gobierno le apuesta y de pronto el otro no, pues no dejarlo como siempre en proyectos políticos. Sí, hay varias formas, digamos, en que el ciudadano a pie puede llegar a colaborar con estos temas. Sin embargo, yo creo que hay dos formas principales. Una es la conciencia que se puede desarrollar dentro de las personas para poder usar menos combustibles fósiles desde sus propias decisiones, ¿no? Y hay otra que es la que menos nos gusta, pero quizás también es efectiva y es cuando nos ponen a nosotros alguna presión sobre nuestro propio bolsillo, ¿no? Hablemos de la primera. En nuestra casa, de nuestras propias decisiones, hay varias formas en que podemos, vamos, llegar a reducir
este consumo de combustibles fósiles. Lo primero es nuestro desplazamiento. ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tan cerca estamos viendo nuestro trabajo? ¿Qué tanto podemos llegar a utilizar el transporte público? Que entendemos que tiene unas limitaciones grandísimas, ¿no? Pero pues también están otros medios como la bicicleta, bueno, que algunas personas tampoco les gusta usar, o por lo menos tratar de compartir un poco más el vehículo y no hacer un uso excesivo para ir al supermercado a 2 cuadras o a 3 cuadras para comprar y irse en carro, ¿no? Entonces, lo primero es el desplazamiento, cómo nosotros nos transportamos. Esa es como la primera decisión que todas las personas tenemos que tener. Y hoy en día, y Bogotá, digamos, en general, o en algunas partes del país, hay ciudades que están, digamos, tratando de modificarse para tratar de abrirle oportunidades a las personas con una nueva posibilidad, que tengan o que quieran tener una nueva posibilidad de transportarse, y están, pues, obviamente también entrando los vehículos eléctricos a un cada vez más bajo precio, todavía siguen siendo costosos, pero a las personas que no puedan dejar el vehículo definitivamente, pues existe también esa posibilidad en la que el precio de operación, digamos, de estos vehículos, pues comparado con el precio de operación de un vehículo de combustión interna, pues va a ser menor. Y ahí me meto como al siguiente tema. Y es qué tanto, por ejemplo, nosotros consumimos, por ejemplo, gas en nuestra casa, ¿no? Que es otro combustible fósil que también, digamos, genera gases de efecto invernadero y del cual también hace parte naturalmente importante de nuestra matriz energética. Es qué tan fácil podría ser, en mi caso, en mi casa también, colocar instalar una estufa eléctrica de alta eficiencia en lugar de seguir utilizando los fogones de gas, ¿no? Entonces, es una decisión que cada uno puede tomar. Esto tiene un costo, ¿no? Esto tiene un costo y por eso la decisión es propia, pero a mí nadie me impide que yo pueda dejar de utilizar el gas y comenzar a utilizar un combustible distinto como es la energía, ¿no? Que pueda provenir de fuentes renovables y que pueda generar menos emisión de gases de efecto invernadero. Entonces, digamos, eso es, digamos, otra posibilidad de decisiones que podemos tomar. Ahora la drástica, ¿no? y la dura. Este gobierno decidió no seguir subsidiando tanto como se estaba subsidiando la gasolina. Y es una decisión completamente actual. En lo que llevamos corrido el año, tenemos cerca de un incremento del 20% en la gasolina. Esto ya comienza a hacer mella en los bolsillos de las personas que utilizan el carro, se dan cuenta. Cuando van a tanquear, cada vez que tanquean la misma plata, reciben menos gasolina, o cuando llenan el tanque, tienen que pagar más, ¿no? Al final del año, el gobierno está presupuestando un aumento del 60%, es decir, pasar de cerca de 10,000 pesos, que estábamos al principio del año, a 16,000 pesos. 60% de incremento solamente en la gasolina, y creo que yo no estoy muy enterado, digamos, de esa política, pero creo que tiene una razón fundamental, y es que si se aumenta de la misma forma el diésel, vamos a tener unos incrementos a nivel de todos los precios de todas las cosas, porque Colombia todo se mueve a través de camiones que utilizan diésel. Entonces, creo que la estrategia del gobierno es tratar de contener esa posible fuente de inflación y atacar en principio solo la gasolina para tratar de que este fondo de estabilización de precios de los combustibles no se desborde y no siga quebrado como está hoy en día. Ese tipo de cosas, ese tipo de medidas son las que a las personas comienzan a decir, o sea, cuando a mí me pasa un galón de 10,000 pesos a 16,000 pesos, yo me comienzo a cuestionar, ¿será que estoy utilizando racionalmente mi vehículo? Porque ya me está costando 60% más tanquear en mi carro. Entonces, son ese tipo de cosas que hacen que las personas se comiencen a cuestionar sobre su papel frente a la transición energética. Y que ahí entra mucho en juego esto que me gustó mucho, ese punto de la conciencia y del buscar desde nuestras propias acciones los cambios, ¿no? Yo como ecólogo, por ejemplo, hice un poco el ejercicio. Yo me movía mucho en bus por acá cerca de mi casa, y en un punto dije, voy a cambiar un poco, voy a utilizar una patineta eléctrica y voy a probar.
Y el cambio se nota mucho primero en las facilidades, aunque tiene sus situaciones, pero uno empieza a generar esa conciencia de tener cambios de actitud que poco a poco van avanzando, y aparte también como que se difunde mucho, ¿no? Como que uno empieza a tener cambios, entonces ya los amigos de uno se empiezan a dar cuenta, empieza a avanzar un poco la cadena, y ahí va creciendo mucho. Ahí, pues bueno, digamos que mucho cuando hablamos de esto de las tecnologías, pues como en esta transición, se habla mucho de estos motores eléctricos, de la llegada pues de movilidad eléctrica, ¿no? A las ciudades. Cada vez vemos más motos eléctricas, patinetas eléctricas, bicicletas eléctricas, carros eléctricos. Vemos más alternativas por ahí llegando, si bien tienen unos retos también grandes en su llegada. Pero, Giovanni, ¿qué más tecnologías de pronto podemos tener ligadas a estos temas y qué tan, pues, claves llegan a ser en esta transición? Sí, yo creo que ya hablando a nivel macro, repito, las energías renovables van a tener un papel fundamental en la entrada al sistema eléctrico específicamente, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que hacer unos cambios desde la demanda, que es vamos a comenzar a consumir más carros eléctricos. Eso significa que vamos a consumir más energía eléctrica y eso significa que debe haber más generación eléctrica. O sea, digamos, hay una decisión que se toma por parte de unos usuarios y eso genera una cadena de decisiones también que se tienen que tomar a lo largo de la cadena para que esto para que se mueva. Si compramos Si reemplazamos mañana toda la flota de combustión interna que tenemos hoy en el país por flota eléctrica, no va a haber cómo darle electricidad a esos nuevos vehículos, ¿no? Entonces, eso tiene que ser gradualmente y tiene que ser planeado. Yo genero tanto y aquí me consumen tanto, ¿no? Entonces, digamos que tiene que ser obviamente un tema escalonado. El tema del hidrógeno es un tema que el gobierno también ha estado hablando muchísimo. El gobierno también pasado venía con estas nuevas alternativas para tratar de generar. ¿Qué es el hidrógeno al final? Es un vector energético, se puede considerar como un combustible. Y su misión es pues, tener una energía hay una energía en este gas que se mete en una celda y que genera energía eléctrica en principio, o puede ser también térmica, y la intención es tratar de reemplazar algunos usos que se le dan hoy en día al gas natural a través del hidrógeno, cuya combustión pues, termina siendo vapor de agua. Entonces, el hidrógeno es, digamos, uno de esos vectores, una de esas tecnologías que todavía están en discusión a nivel mundial. Hay unos países que han tenido ya unos avances interesantes. Uno va a Alemania y ve ya vehículos de hidrógeno andando por las calles, ve estaciones de hidrógeno tanqueando estos vehículos en la mitad de las ciudades. Están digamos, un poquito más avanzados, pero digamos eso tiene que masificar, ¿no? Y por eso es que el gobierno alemán, ustedes han escuchado que tanto de ida como de vuelta, yo estuve en una visita hace un par de meses aquí y el gobierno estuvo hace un par de días allá, diciendo cómo hacemos para pensar en que este vector energético ustedes lo puedan producir, nosotros como en Alemania lo podamos importar y lo podamos utilizar aquí. Pero también es importante pensar en que en Colombia también lo tenemos que utilizar, porque si no nos vamos a quedar exportando el hidrógeno y nosotros consumiendo gas natural aquí en Colombia. Entonces se tienen que dar muchísimos cambios desde un lado y desde el otro para poder tratar de llegar a un equilibrio en no convertirnos en un exportador neto de hidrógeno y aquí seguir, digamos, con una matriz igual de sucia como la tenemos hoy en día. Entonces yo creo que ese tipo de tecnologías son muy importantes. En movilidad, digamos, tener pues el tema de la entrada de los eléctricos, en industria en general y en usos generales tener el hidrógeno. La eficiencia energética es supremamente importante porque eso es lo que nos va a hacer consumir menos energía, pero no porque nos vayamos a volver a la época de las cavernas, sino porque realmente vamos a consumir de una manera mucho más eficiente. Hoy en día, solamente el 30% de la energía que producimos en el país es energía útil y eso pues es un desgaste. O sea, la ineficiencia energética del país es de cerca del 70%.
Es decir, toda la capacidad de energía que tenemos en el país de generar en combustibles fósiles, en electricidad, en leña, en todo, se pierde, se va al universo y termina siendo útil. Bueno, no se pierde porque existe la ley de conservación de la energía, pero terminamos utilizando solamente el 10% de esa energía hoy en el país. Y ese indicador tenemos que aumentarlo por lo menos al doble para poder llegar a tener una reducción en la cantidad de energía que utilizamos. Y esa proyección también es algo que yo no me estoy inventando, sino es algo que se supone que va a suceder, que el mundo va a utilizar menos energía en 30 años, pero lo va a utilizar de una manera más eficiente. Entonces, digamos que esas tecnologías asociadas a esos tres temas son muy importantes de seguirlas desarrollando. Claro, pues súper importante también el uso de la tecnología que ahorita obviamente está apoyando a muchos sectores precisamente a dar como esos cambios que se necesitan tanto ambientales como sociales y económicos. Me gustaría que habláramos un poco cuando también hablamos de transición energética y pues de las oportunidades que hemos hablado se repite mucho como que Colombia tiene que pasar de la economía extractiva a la productiva. Y volviendo también al tema de las regiones, de las zonas apartadas, de la ruralidad del país, pues me gustaría hablar un poco de esas oportunidades de pronto también, no solo económicas, sino de empleo para esas regiones donde puedan empezar a aplicar este tipo de economía que obviamente está más ligada al campo y a la ruralidad del país. Sí, en cuanto a oportunidades, yo creo que, y hablando del tema específico del empleo, nosotros sí tenemos que decir que la implementación de energías renovables no va o no se prevé que vaya a reemplazar en un porcentaje muy importante al trabajo que genera hoy el petróleo y el carbón, ¿no? Y eso es un tema importante para ponerlo sobre la mesa. Hay que reconocer los problemas que tenemos desde ya. Las energías renovables por lo general no son tan intensas en producción de trabajo. Y esto es muy importante tener en cuenta porque ahí hay un reto adicional, es decir, ¿qué más vamos a hacer para poder suplir estos empleos en el corto o mediano plazo? Hoy en día el sector carbón, no tengo el dato del petróleo, genera cerca de 100.000 empleos, ¿no? Y si nosotros tenemos una instalación masiva de renovables, es decir, montar entre 20 gigavatios de potencia, que es más de lo que tenemos instalado hoy en día en total en el país, eh, podría llegar a tener a generar una cantidad de 50.000 empleos, por poner un número más o menos de comparativo. O sea, que apenas el 50% en un muy buen caso, o en el mejor de los casos, digamos, tendríamos un reemplazo del 50% de los empleados que genera solamente el carbón. Eso quiere decir que definitivamente la pensada que tiene que hacerse el país sobre los sectores que tienen que entrar a suplir esas ganancias que recibimos hoy por carbón y petróleo es un esfuerzo que toca hacer desde ya, que vamos a ver en 15 o en 20 años, ¿no? Entonces, el mensaje aquí es que tenemos que comenzar desde ya. Hay muchas centrales. Nosotros en el trabajo que hemos hecho en Transforma, hemos tenido la oportunidad de acercarnos a algunos gremios, algunos sindicatos. Y los sindicatos, en algunos casos de las termoeléctricas, están más conscientes que dichas termoeléctricas generadoras de energía a través de carbón pueden tener un futuro muy corto y que ellos se van a quedar sin trabajo dentro de muy poco. Ahí es donde, o sea, uno tiene que comenzar a atacar lo que, como gobierno, digo, lo que primero vaya a ser vulnerable, o sea, lo que primero esté como en el límite de comenzar a tener problemas o a generar crisis de nivel social. Y es, por ejemplo, este ejemplo que les pongo, los trabajadores del carbón, tantas minas, que son las que utilizamos para exportar, como los de las termoeléctricas, que son las que utilizamos para producir energía, y que si entran renovables de manera masiva, vamos a tener naturalmente una disminución del uso de las termoeléctricas en el país. Entonces, ¿qué vamos a hacer
con esos trabajadores, ¿no? O sea, digamos, si el gobierno y si los privados no entran a trabajar en conjunto con el gobierno y con los trabajadores, hacer ese como tripartita, no vamos a llegar a una solución. Y repito, las fuerzas del mercado terminan arrasando a los más vulnerables, ¿no? O sea, si mañana Alemania decide de nuevo porque retomó en la compra de carbón por la guerra en Ucrania, y si mañana Alemania decide voy a dejar de comprar carbón otra vez, Colombia va a volver a quedar en una posición vulnerable a nivel económico, en el que los privados, los dueños de las termoeléctricas dicen, bueno, se me acabó el negocio, no hay nada más que hacer, quiebran, y los trabajadores al final, que tienen la parte más vulnerable, son los que terminan un poco siendo más afectados. Entonces es importante que desde ya los diálogos sean abiertos, se concreten un poco las proyecciones, digamos, no, estas termoeléctricas van a salir de aquí, podríamos dedicar parte de esos trabajadores al tema de energías renovables, pero esos son planes que tienen que hacerse con tiempo. Eso de la noche a mañana no va a funcionar, y si no se hace con tiempo, pues al final los perdedores van a ser generalmente los más vulnerables, ¿no? Entonces yo creo que aquí es un llamado importante para eso. Los sectores que están llamados definitivamente a generar estos nuevos empleos son los sectores servicios, ¿no? Todo lo que tiene que ver con turismo, con nuevas tecnologías. Los jóvenes hoy en día en esas regiones creo que están llamados a dejar de pensar en que van a ser empleados por el carbón o por el petróleo, dependiendo del lugar en donde estén, y pensar también en estas nuevas posibilidades de industrialización. Las renovables podrían traer más empleos si cumplen con ese sueño que tiene el gobierno de ser un país industrializado, ¿sí?, alrededor de estos nuevos emprendimientos, y por ejemplo que una empresa de energías renovables traiga plantas de producción al país. Eso sí genera empleos, porque nosotros somos importadores de la tecnología. Instalamos la tecnología, utilizamos ciertos trabajadores, y durante el tiempo de operación de las renovables, menos trabajadores todavía para operar y mantener sistemas. Pero si nos convertimos en productores de paneles fotovoltaicos o de partes de turbinas o de las mismas turbinas, ¿por qué no? O de partes, digamos, de electrolizadores para producción de hidrógeno, lo que sea. Convencer a estas empresas de traer su capital aquí para fundar plantas y tener generación de empleo, eso sí genera un montón de empleo en las regiones, que es donde van a estar obviamente la necesidad de estas producciones. Y sin embargo, Colombia tiene una vocación agrícola, o sea, eso no tiene por qué cambiar en principio. Entonces nosotros definitivamente a través del sector agrícola tenemos que seguir generando riqueza y más riqueza a través de esto. Y por último, de pronto un tema también muy importante, el tema de la minería estratégica. La intención es tratar de generar nuevos acuerdos socioambientales para que las nuevas explotaciones de minerales que son parte de la transición, como el cobre, el oro y el litio, pues quizás no en Colombia, pero en otras partes del continente, podamos llegar a hacerlo de una manera sostenible. Eso es muy importante, porque si seguimos con los mismos vicios de la minería de toda la vida, pues vamos a tener los mismos problemas de toda la vida, que son problemas y conflictos socioambientales, como lo hemos visto en nuestra historia de Colombia. Listo, Giovanni. Bueno, yo creo que hemos abordado muy bien este tema. Muchas gracias por toda la explicación de tantos puntos que a veces no son tan claros, por traerlo de una forma tan sencilla para que todas las personas que estén viendo el podcast lo puedan entender. Giovanni, así como de último, un mensaje final que te gustaría dejar para la audiencia, para las personas que nos están viendo referente a este tema de la transición energética, así como por cerrar. No, bueno, un mensaje, yo creo que al final creo que lo hemos explorado a lo largo de la entrevista. Todos somos responsables acá de los temas que van sucediendo. Nosotros somos tomadores de decisión también. Y por ser tomadores de decisión también podemos pasar, digamos, un poco
estos aprendizajes y estas enseñanzas que estamos viviendo hoy en día. Tú lo mencionabas, Juan, con el tema que parece sencillo, pero no es de la patineta que usas, ¿no? Digamos, entonces, son cosas que se van extendiendo, se van expandiendo. Es muy importante y los colombianos no somos muy buenos para esto, pero tenemos que comenzar en algunas décadas a tener conciencia de país, ¿no? Y esto se logra con voluntades políticas, ¿no? Que los políticos dejen de enfrentarnos entre unos y otros para tratar de salir adelante con objetivos comunes. El tema de transición energética y la transición económica es fundamental. Es uno de los temas más importantes para el país. En las próximas décadas esto no se va a acabar porque termine el gobierno de Petro o lo que sea. Vamos a tener que seguir, digamos, hablando alrededor de estos temas, y lo más importante es que podamos poner de acuerdo, aunque sean este tipo de temas que no generan en principio o no deberían generar tanta controversia, pero que lo están haciendo. Entonces, es de todos, es de las empresas privadas para poder llegar a los territorios a emprender estos nuevos negocios de la mejor manera, acompañados por las comunidades conscientes de los tiempos, para que las empresas privadas no estén, digamos, muchísimo tiempo, y si en la visión que tengan esas comunidades propias, no se pueden generar estos proyectos, háblenlo, díganlo desde el principio, ¿no? Está perfectamente bien. O sea, yo creo que es importante tratar de respetar esos puntos de vista, pero estar mucho tiempo en estos conflictos creo que no vale la pena. El gobierno tiene que tener políticas claras, tiene que poner, digamos, el punto del plan hacia largo plazo. La gente tiene que conocer eso, saber a qué se enfrenta, ¿no? Desde las regiones y a nivel nacional, saber a qué nos estamos enfrentando. Que la gasolina nos va a subir 60%, hombre, listo. Ya lo sabemos todos. Yo no veo protestas en las calles hoy. La gente, no sé, lo está tomando bien o mal, o todavía no se ha enterado, no sé. Pero tenemos que estar conscientes de cuál es nuestro papel. Si yo decido pagar 6,000 pesos más por galón, entonces estoy contribuyendo a esos cambios, y también me estoy bajando del carro. Entonces yo puedo contribuir de muchas formas. No es un tema aislado, nos va a seguir afectando, nos va a afectar durante el resto de los próximos décadas. Muy importante, un mensaje así muy, muy puntual: sepamos quiénes nos están ofreciendo este tipo de alternativas para las elecciones regionales, ¿no? Digamos, vamos a elegir alcaldes y gobernadores en octubre. Yo creo que este tema está en muchas, o va a estar en muchos programas de gobierno. Creo que es importantísimo que las personas se enteren y pregunten y les exijan a sus candidatos que involucren estos temas, porque desde la región también se abre la oportunidad para que estos cambios se den. Pues no, demasiado interesante, diría yo. Creo que como ciudadana, como colombiana, como persona que está viviendo en este planeta, creo que estos temas son súper importantes, y como tú decías, al menos ya están como en la agenda. De pronto a veces hay mucha desinformación, como muchos temas aquí en Colombia que tergiversan la información, pero es importante precisamente hablar con gente que sabe el tema y que le explique a uno, no solo desde la visión de un gobierno, porque lo que decíamos no tiene que quedarse en que sea este gobierno, sino desde la visión como ciudadanos y colombianos, que tenemos que tener conciencia de lo que viene adelante, y pues que en últimas a todos nos afecta el tema del cambio climático y todo lo que esto representa para el mundo y para el país. Entonces, gracias, Giovanni, por tu tiempo. Yo creo que a mí me resolviste muchas dudas que yo tenía al respecto de muchos temas que había visto en la agenda de los medios, pero que de pronto no la tenía muy clara. Y pues aquí bienvenido en Impacto TIC y en Impacto Eco para seguir profundizando en el tema. A ustedes, Laura y Juan, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. Es parte de nuestra función en Transforma tratar de llegar a hablar con las personas y con los medios para poder tratar de difundir los mensajes. Nosotros tenemos el mayor interés que tenemos es ese, que podamos debatir las ideas, que podamos llegar a consensos, que podamos generar estos lineamientos como de nuevas políticas para que podamos llegar a tener estos acuerdos. Y pues nada, de verdad, muchas gracias por la oportunidad, y estamos aquí atentos a cualquier cosa que necesiten de aquí en adelante. Ya quedamos
con esos contactos muy bien agendados. Súper. Súper, bueno, terminamos este episodio de Contratic. Le agradezco también a mi compañero Juan y pues hacerle la invitación para que sigan en nuestros contenidos de Impacto TIC en impactotic.co y ahí está nuestro micrositio de Impacto Eco, que también estamos muy constantes haciendo contenido sobre estos temas ambientales que son fundamentales para todos los ciudadanos y para todo el país. Y también los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales como Impacto TIC, sobre todo nuestros contenidos sobre tecnología, ciencia e innovación y nuestra parte ambiental. Agradecerles y nos escuchamos en un próximo episodio de Contra TIC. Que estén muy bien.